Aquí estamos, aquí seguimos. Dinámica económica. Y yo estoy feliz porque estoy hablando con un conocedor de la realidad económica, empresarial, fiscal de este país. Un hombre que se ha preparado, ¿eh? No un comerciante cualquiera. Entonces, no solamente que es comerciante, empresario, gremialista, sino que domina los temas. Así que gracias a Antonio por estar aquí con nosotros compartiendo en estos temas. Y hemos dejado sobre la mesa este tema que a mí me emociona. Yo te admito, Antonio, que me emociona hablar de fiscalidad y el régimen simplificado de tributación implementándose. Para muchos no ha sido efectivo, no ha cumplido su cometido. Y parece que así es. Por eso se está inclusive planteando el monotributo. Claro. Por favor, ponme en contexto esta situación. Sí, vamos a separar en dos lo favor. Que va a ser la respuesta. Sí. Primero te voy a hablar en qué consiste el régimen simplificado de tributación que fue creado por la Dirección General de Impuestos Internos. Y luego te voy a hablar de por qué nosotros como CONACER estamos proponiendo que ese régimen simplificado de tributación sea reforzado con un monotributo. Okay. Entonces te voy a hablar primero del régimen simplificado. Mira, el régimen simplificado primero no está dirigido a un blanco específico, sino al universo del empresariado o al universo de las MIPYME, micro, pequeñas y medianas. Pero ¿qué pasa? Que las decisiones que se toman o las facilidades que da ese régimen simplificado de tributación no es aprovechado por la micro y pequeña, solamente la aprovechan la mediana y la grande. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes el nombre de MIPYME, ahí están la micro, pequeña y mediana. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, eso conlleva a que el nivel de burocracia que establece el régimen simplificado de tributación no es manejado por la micro y pequeña. Exactamente. Y es muy aprovechado. Es muy complicado para esas pequeñas unidades Muy complicado. Sí, exactamente. Aparte de eso, existe de ciertas formalidades que nosotros no nos oponemos al proceso de formalidad. El problema está que tú tienes que partir del punto de vista de lo que ha sido la encuesta en hogar que hizo una evaluación del nivel de educación que tienen la micro y pequeña, donde solamente un 35% está en capacidad o ha estado en capacidad de llegar a un punto de bachillerato. Entonces, pero tú tienes que el otro porcentaje, menos de un 25%, ha estado en estudios universitarios y solamente 1.9% de los que están en lo que es el desempeño de las micro, pequeñas y medianas dentro de la MIPYME, solamente 1.9% han realizado estudios de diplomado o de maestría. Ah, perfecto. Entonces, tienen un nivel sumamente muy bajo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces falta educación tributaria, también. Claro, falta de educación. No solo tributaria. La tributaria es tan difícil hasta para los profesionales del sector. O sea, mucho más compleja es para el que tiene menos capacidad académica de haberse preparado. Entonces, cuando tú dices que tú tienes lo que es la encuesta nacional MIPYME del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y del Banco Central, que te está diciendo a ti, mira, el 85.9% no están formalizados. Eso es no están formalizados. Una realidad que... Y solamente estamos dependiendo de un 14 punto y algo de MIPYME formalizada. De eso está dependiendo el Estado. El Estado no puede presupuestar ingresos de las MIPYME si no están formalizadas. Exactamente. ¿Por qué? Porque si no están formalizadas, ¿a quién le van a pagar impuestos? Ahora, ¿por qué no se formaliza la MIPYME, Antonio? Bueno, primero porque hay que hacer un análisis investigativo de los hallazgos por los ¿cuáles son los hallazgos de que muchas MIPYME, incluso estando formalizadas, han abandonado la formalización y han vuelto de nuevo a la informalidad? Es justamente, primero tiene que haber un proceso de confianza en el manejo de los recursos. Porque si ustedes se dan cuenta ahora de lo que está pasando con el Ministerio Público y las cantidades de funcionarios de gobiernos anteriores que están siendo juzgados y que están juzgando con eso y las millones de miles de millones de pesos que están ofreciendo para que lo dejen libre, es dinero de los impuestos que hemos pagado.
Todo Sí, eso es sí. otra cosa. Claro. Hay una que también es muy difícil y es que la desigualdad en el problema del pago de los impuestos. Exactamente. Porque, por ejemplo, tú tienes una empresa No hay pequeña. equidad, no hay equidad. No hay equidad. No hay equidad. Entonces, ese Así término está bien usado. Entonces, ¿por qué? Porque tú estás diciendo, por ejemplo, que yo que tengo una empresa pequeña con 2 o 3 empleados me gané $1 millón y pago una tasa de interés de impuestos igual que tú que te ganaste 1.000 millones. Exactamente. O sea, todo eso hay que evaluarlo. Sí. Entonces, esas son las cosas que no incentivan inclusive la formalización. no incentiva la formalización. Exactamente. Para hacer tu resumen corto, mira, el régimen simplificado de tributación por lo menos debería evaluarse en base a lo que ha sido el rendimiento de las MIPYMES que se han acogido al régimen. Sin embargo, la gran mayoría no se ha acogido. ¿Quiénes son las que se han acogido? Se ha acogido la mediana y la grande. Exactamente. Porque las medianas y la grande tienen un poquito más de conocimiento, reciben más recursos, pueden pagar más y conocen más el sistema burocrático y pueden pagar mejores profesionales porque en la medida que tú tienes profesionales de baja categoría, tu rendimiento es diferente a profesionales de alta categoría. Entonces, todos esos son factores que han influido a que la micro y pequeña no han ido a acogerse del monotributo, del régimen simplificado de tributación. Entonces, para que tú veas que es un retrato hablado, el 94.7% del tejido empresarial son micro. Exactamente. Micro, que tienen de 1 a 10 empleados. Los otros, el otro 4.3% es pequeña. Entonces, si tú sumas 94 más los 98.7% de la micro y pequeña son el tejido empresarial. Entonces, ese tejido empresarial no está haciendo la tributación. Y para colmo, el 85% es informal. El 85% es informal. Entonces, tú estás claro. O sea, 62, y entonces 62 de cada 100 empleos los generan las MIPYMES. O sea, fíjese que tenemos una situación retadora, muy retadora, como país, como sociedad, para que inclusive en este proceso de discusión de reforma logremos que más entidades, empresas lleguen a formalizarse, porque posiblemente nuestro gran problema fiscal está en el alto grado de informalidad. Porque la evasión también tiene mucho que ver con informalidad. En otro programa podríamos sentarnos a hablar sobre la evasión, porque se lleva mucho tiempo explicar en qué consiste la evasión y cómo se realiza la evasión. Entonces, en ese sentido, si tú tienes que el 98.7% del tejido empresarial son micro y pequeños, y de ellos el 85% es informal, es una manera de decir que no hay una motivación en el régimen simplificado de tributación. Pero te digo, entonces, es la situación. Exacto. Por la cantidad de burocracia que tiene. Y aparte de eso, ¿qué ha pasado? Muchas de las que son medianas y grandes han creado micro y pequeñas porque conocen el régimen y el sistema y esas lo formalizan para tener facilidades que las que no la conocen no tienen. Entonces, los incentivos son mínimos. Entonces, ¿de qué manera tú me puedes poner a mí a tributar y que yo sea un contribuyente fiel del Estado? ¿Qué motivo voy a tener yo, si yo estoy informal y estoy trabajando bien, para yo formalizarme? Exactamente. ¿Entiendes? ¿Cuál es la razón? La formalización tiene que ser parte de tu negocio. Que tú veas el negocio, que la formalización te genera para pagarle al Estado y tú aumentar tu rentabilidad. Pero si la formalización, lejos de eso, lo que hace, hay muchos negocios que se han formalizado y por falta de incentivo han salido de la formalización y han vuelto a la informalidad. Ahora, te explico ahora por qué nosotros decimos que debemos ser reforzados por el monotributo. Número 1, cuando tú abres un programa de televisión, muchas veces tú dices, lo abriste porque viste las cadenas de valor y chequeaste la debilidad que tiene ese programa que tú quieres suplir. ¿Qué yo quiero decirte? Y nosotros le sugerimos al Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que para la aplicación del monotributo no escuchen lo que yo digo, que se sumen a hacer una investigación
de los países que han aplicado el monotributo. Porque el monotributo, por ejemplo, inició en el año 1998 en Argentina. Después siguió Brasil, después lo siguió Perú y luego lo siguió Uruguay. Hay otros países que ya lo están aplicando. Exactamente. Pero, analizar resultados, tú dices analizar resultados. Entonces ven los resultados de los resultados de las cantidades pequeñas y medianas empresas, de micro y pequeños, que se han sumado. En Argentina van más de 10 millones de MIPYMES que se han sumado, de micro y pequeñas que se han sumado a través del monotributo. A través del monotributo. Porque facilita las cosas, ¿verdad? El monotributo tiene 11 facilidades que le facilita al contribuyente pagar más fácil los impuestos. Pero aparte de eso, está contemplado que tú puedas pagar una sola cuota mensual y esa cuota incluye todo. Incluye todo, entonces te la distribuyen. Entonces, incluido ese monotributo conlleva que tú recibes apoyo para planes sociales de seguridad, de seguro médico familiar, pero también una reserva, que esa reserva va a un monto de recursos que se va acumulando para tu pensión Vamos a explicar. Como contribuyente. O sea, ya tú llegaste a una etapa que ya tú no estás en condiciones de trabajar, pero tú tienes dinero acumulado y entonces el Estado te da una pensión para que tú continúes desarrollando vamos a explicar tu medio de vida. Lo que significaría el monotributo en términos de formalización, en términos de beneficios para la empresa y los empleados. Claro. Después de esta pausa. ¿Te parece bien? Perfecto. Venimos ahora con más de Dinámica Económica.